Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a hablar de un tema que es exactamente como lo que nosotros queremos tratar, positivo. Y me acompaña la señora Marta de Hernández, quien es presidente de la Fundación Donaré, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Francis, te agradezco mucho esta oportunidad. Gracias. Gusto de tenerte por aquí, Marta. En realidad, este va a ser un seguimiento, porque pues estuvimos acá contigo en el primer trimestre del año 2012, en el cual estuviste en una entrevista con el licenciado Arredondo, hijo, y en el cual platicaron sobre lo que es Donaré, sobre sus proyectos. Te voy a recordar un poquito de lo que esa vez tú nos comentaste de lo que era la Fundación Donaré. Claro. Pues Fundación Donaré nace en el año 2004, ¿verdad, Fran? Con la muerte de Ana Lucía yo traté de dar los órganos de ella en donación y desafortunadamente en Guatemala no sabían, no podían y no se pudo hacer nada. Platicando con Mayra Gabriel, ella sí logró hacer la donación de su hijo en Estados Unidos. Y entonces, tratando de hacer algo positivo de algo que pareciera ser negativo, hicimos esta fundación acompañados de Rudolf García Galonti, nace en el abril del 2004 y ahí empezamos a trabajar. Bueno, pues ahí en este video pudimos ver nosotros de dónde nace esta fundación y obviamente nace de una situación muy profunda, muy sentida y un reconocimiento de una necesidad real, como es el hecho de poder donar órganos para realmente dar la esperanza a alguien más de que pueda salir adelante. Es correcto, es dar vida después de tu vida, ¿verdad? Realmente el donar órganos es darle una esperanza a una persona que no tiene otra posibilidad de vivir que no sea a través de un trasplante. Y ellos al recibir este trasplante se convierten en personas productivas, se reinsertan a la sociedad y vuelven a ser gente que funciona dentro de un ámbito nacional para beneficio de Guatemala, ¿verdad? Claro que aún el donar órganos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, todavía tiene cierta resistencia. En esa oportunidad te acompañaba el doctor Julio Cabrera y me recuerdo que él lo que nos decía era lo siguiente. Las donaciones de órganos ha sido siempre un problema para el guatemalteco. Es un rechazo para la población guatemalteca donar un riñón, donar la médula ósea que platicábamos hace unos meses. Y ha venido poco a poco cambiando el pensamiento del guatemalteco. Se inició esto con los trasplantes de córnea. Tanto el doctor Bobby Quevedo como Carlos Portocarrero en las diferentes instituciones de oftalmología, ellos iniciaron los trasplantes de córnea. Pero aún así los trasplantes de córnea de guatemalteco a guatemalteco siempre fue muy difícil. Entonces la cultura del guatemalteco en donar sus órganos es muy, muy cerrada. Pues ahí el doctor Cabrera mencionaba el hecho de esta resistencia que hay, diríamos, natural dentro de nuestra población, pero también nos hablaba de qué cambios han venido sucediendo en esa actitud hacia donar, y tú también nos hacías un comentario al respecto, que yo también quiero compartirlo con la audiencia para que veamos lo que ustedes decían en aquel momento. Sí, la verdad que eso también ha cambiado con la intervención de Fundación Donaré en la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Antes el hablar de trasplantes en una reunión era totalmente tabú y hasta lo acusaban a uno de traficar órganos. Hoy ya se vuelve parte del coloquio habitual. Aquí vamos despacio porque nuestra cultura no nos permite todavía llegar a esos caminos. Sin embargo, yo he estado presente en algunas donaciones cadavéricas del Hospital General y es impresionante la bondad y la generosidad de las personas cuando dicen, bueno, si él ya no puede hacer nada acá, ayudemos a otro que sí puede. Pues, excelente, Marta. Ahora, del 2012 para acá, pareciera un corto tiempo, porque a veces las grandes obras cuestan mucho sacarlas adelante. Pero cuéntanos un poquito de lo que ustedes hablaban con el licenciado Arredondo esa vez en el 2012, los proyectos que venían caminando, incluyendo, por ejemplo, el trasplante de médula ósea. ¿Qué ha pasado de ahí para acá? Pues fíjate que realmente pareciera que no hemos hecho nada, pero hemos hecho una labor de hormiga que es bastante importante.
El trasplante de médula ósea solo es una consecuencia de una serie de procedimientos que se dan en pacientes cuya alternativa es esta, ¿verdad? En muchos es curativa y en otras es paliativa para poder seguir en este mundo, ¿verdad? Esto se da un paso trascendental con una remodelación de un servicio en el Hospital General que concentra a todos los pacientes hemato-oncológicos con miras al trasplante, ¿verdad? No es que el trasplante se vaya a realizar mañana, simplemente estamos construyendo un camino para llegar a eso, ¿verdad? Se remodela un área en el Hospital General donde van a poder estar 12 pacientes en un encamamiento normal y 4 en un doble aislamiento para poderles dar una mejor atención, poder optimizar todos los recursos y poder brindar en un corto o mediano plazo este tratamiento salvador a todos los guatemaltecos, ¿verdad? Obviamente Guatemala en ese sentido vamos bastante atrás realmente de otros países. En la entrevista anterior tú mencionabas, por ejemplo, que en el Hospital La Raza en México estaban haciendo 20 procedimientos de estos diarios o un número muy alto. Mensuales, sí. Pues claro, ellos van años adelante de nosotros. Tú diste una versión muy rápida de lo que se está haciendo en este momento, Marta, pero yo también sé que tú has estado en una lucha bastante larga y no ha sido tan fácil llegar a eso que están haciendo. No. ¿Por qué no nos compartes un poquito la parte larga del camino? Porque yo creo que vale la pena que el guatemalteco entienda el esfuerzo que ustedes están haciendo con Donaré y cómo han logrado llegar a finalmente estar en este punto. Bueno, en realidad en el 2006 inauguramos la remodelación del área de trasplante renal y a partir de eso la meta fue hacer el trasplante de médula ósea posible. Nos ha llevado 8 años llegar a este lugar donde estamos ahorita con la próxima inauguración o bendición, diría yo, del servicio de hemato-oncología, porque no estamos inaugurando nada, es algo que ya existe en el hospital, solo lo estamos concentrando y poniéndolo al servicio de los guatemaltecos. El camino ha sido arduo, en primer lugar, porque no hay recursos. En segundo lugar, gubernamentales, ¿verdad? Sí hay de la iniciativa privada, pero también la iniciativa privada tiene algunos parámetros y N instituciones como las nuestras pidiendo dinero. Entonces, suceden cosas coyunturales. El trasplante renal, de tener 1 o 2 camas en aquel entonces, subió a 12, ahora tiene 32 porque la divulgación ha sido extensa y Manuel Toledo ha hecho un muy buen trabajo con su departamento y pues hoy la causa de consulta, la segunda causa de consulta en el Hospital General es la insuficiencia renal. Entonces eso hace que esto se convierta en una emergencia porque realmente son muchísimos los pacientes que consultan. Entonces a él le dan otro encamamiento y queda este espacito de 12 camas en el segundo nivel y por supuesto ya te puedes tú imaginar, tú tenés experiencia en eso, todo el mundo quería las 12 camas. Tuvimos pues el doctor Pamech, el subdirector médico del hospital, tuvo varios enfrentamientos con los médicos del hospital porque ellos querían para otro servicio, pero esta es una necesidad que existe. En el hospital se ven 3.800 pacientes al año en hemato-oncología, se ponen 20 quimioterapias diarias, en las consultas externas se ven de 45 a 65 pacientes, tú vas cualquier día de consulta externa o de consulta y da pena porque los pacientes están sentados en una silla de madera recibiendo su quimioterapia y ya están ahí y no podemos hacer nada para decirles, mire, ¿sabe qué? No los vamos a atender porque entonces vienen los derechos humanos y se vuelve un lío. Entonces el doctor Pamech y los directores del hospital, el doctor Perusina y el doctor Juárez, nos avalan esta solicitud de hacer el servicio de hemato-oncología y Julio Cáceres, que durante 30 años ha trabajado en el hospital y en 3 ocasiones diferentes le han ofrecido un servicio y después aparece otro y se lo quita, se puso feliz. Y entonces realmente tomamos posesión del lugar, ¿verdad, Francis? Sin dar mucha oportunidad a que pudieran retractarse de lo que ya nos habían ofrecido. Y la remodelamos con el dinero que nos donó la carrera Cayalá, que desde hace esta es la tercera de este año que vamos a hacer, y ellos nos dieron una donación de 102,000 quetzales aproximadamente, y hemos invertido ya más o menos 92, 93 en la remodelación de este servicio, porque aunque se hizo nuevo para Manuel
En aquel entonces, en el 2006, tú sabes el deterioro que llevan las cosas en un hospital. Y entonces tomamos estas 12 camas, de hecho Julio tiene ahorita 8 en un servicio y 8 en aislamientos dispersos. Y como Dios todo lo hace perfecto, aquí había 16 camas también, 4 en un área de aislamiento y 12 en un área común. Y le pusimos un doble aislamiento previendo la posibilidad de hacer un trasplante de médula ósea en un futuro cercano, ¿verdad? Realmente nosotros lo que hicimos fue un camino y esto era un paso previo a poder hacer el trasplante de médula ósea, porque si no, no es posible, ¿verdad? Y cuando hablamos de trasplante, Marta, pues obviamente el trasplante renal que pues inicia, como tú cuentas, como que abrió el camino en alguna forma y ahora pues ya se está haciendo más frecuentemente. El trasplante de médula ósea que viene, también está el proyecto de los trasplantes hepáticos, que el trasplante hepático ha tenido pues mucho trabajo a su alrededor. Han habido embajadas como la de Taiwán, por ejemplo, que ha contribuido mucho financieramente y con la formación de recurso humano. Pero como todo esto es parte de un conjunto, y como tú bien lo dices, pues los colegas médicos, ellos tratan de cubrir sus necesidades para dar esa atención que le quieren dar al guatemalteco, pero con recursos muy escasos. Y la parte del trasplante hepático, ¿cómo integra dentro de Donaré? Porque obviamente pues habrá colegas que se enfocan en la córnea, otros se enfocan en el riñón, pero la visión es un trasplante. En Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que dice, mire, yo voy a donar todos mis órganos. Claro. ¿Cómo está la parte del trasplante hepático? Fíjate que, solo haciendo un paréntesis antes de contarte de esto, esa es la diferencia de lo que hacemos nosotros y los médicos, ¿verdad? El médico nefrólogo quiere el riñón, el médico oftalmólogo quiere la córnea, el médico hematólogo quiere la médula ósea, pero nosotros queremos todo. ¿Por qué? Porque de algo que te vas a llevar a la tierra y se lo van a comer los gusanos, nosotros lo convertimos en vida. Y por eso es que tal vez Fundación Donaré ha sido un facilitador para que estos procesos se den. Esa es la diferencia, ¿verdad? El trasplante hepático, pues realmente estuvo en varios lugares viendo dónde se podía hacer. Originalmente estuvo en el Hospital Roosevelt, creo que en el militar antes, luego en el Roosevelt, en el Hospital General llegaron a ver las instalaciones, no estuvieron de acuerdo, finalmente se había hablado del INCAN, y en septiembre del año pasado el señor ministro de Salud le confió a esta fundación el que lo desarrolláramos y que lo lleváramos a cabo y que pudiéramos ver cómo lo implementábamos y cómo lo podíamos hacer. Nosotros no escogimos el Hospital General porque realmente pensamos que era el más grande, no, lo escogimos porque ya Manuel Toledo trabajaba ahí el trasplante, porque ya existía una cultura de donación en la cual los médicos ya estaban metidos y porque era más fácil echarlo a andar en un lugar donde ya se hacía que en un lugar donde nunca se había hecho. Entonces, montándonos en el andamiaje que ya tenía Manuel, hicimos el laboratorio de histocompatibilidad y hemos construido estas unidades. De tal manera que los médicos que fueron a Taiwán, que es un radiólogo, 2 anestesiólogos, 3 cirujanos y una enfermera, hasta donde entiendo, ya están en el Hospital General. Los insertamos en el cuerpo médico del Hospital General con las condiciones de la especialidad de cada uno, de acuerdo con los jefes de cada departamento, porque también hay que tener ese respeto hacia las autoridades, ¿verdad? Y la medicina es jerárquica. Entonces, de acuerdo a ellos, nos sentamos todos en una mesa y empezamos a ver las necesidades de cada uno para dejarlos ingresar, por así decirlo, al hospital. Los muchachos están ahí, están haciendo bien su trabajo, los cirujanos están en cirugía con el doctor Solares, los anestesiólogos con la doctora Cifuentes, el radiólogo está con el doctor Montenegro y todos se incorporaron a sus áreas. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Había que crear una serie de infraestructura para que la Embajada de Taiwán pudiera donar el equipo que se necesita para hacer el trasplante hepático posible. Todos los trasplantes tienen un camino, ¿verdad? No es nada más que hoy vamos a agarrar y vamos a hacer el trasplante de corazón, no se puede. Aunque tengamos el corazón ahí, no es posible, porque hay que tener el paciente ideal, hay que crear las condiciones no solo de la operación, sino del postoperatorio, que es mucho más importante y en el trasplante hepático es tal vez lo más importante. Entonces,
estamos ahorita en una fase en donde se han ido creando las condiciones, se están creando las estadísticas. El doctor Argueta, que es gastroenterólogo en el hospital, él ya tenía algunas estadísticas creadas, se creó una consulta externa donde ya se están viendo pacientes con problemas hepáticos, candidatos a trasplante. Se incorporó al doctor Christian Farrington al área de pediatría para ver los pacientes que pueden ser candidatos. Él es gastroenterólogo pediatra y tiene experiencia en trasplante, él estuvo en Galveston. Y entonces él también se incorporó al hospital para hacer este equipo de médicos que nos van a ayudar a hacer el trasplante hepático. Sí lo vamos a hacer, sí estamos caminando hacia ahí. No te podría decir en el programa en qué punto exacto estamos, pero sí te puedo decir que hemos avanzado. Tenemos de septiembre a marzo, son más o menos 4 meses, diría yo, y hemos tenido reuniones cada 15 días en esta mesa inmensa de personas, pero son todos los involucrados y realmente estamos aterrizando. Ya tenemos un presupuesto, ya tenemos una remodelación del área quirúrgica, ya tenemos un listado del equipo que viene y los médicos ya están trabajando. Yo te diría que en el corto plazo es muy factible ver un trasplante de hígado. No hemos hecho mucha bulla, ¿por qué? Para que no se caiga el proyecto, ¿verdad? Y para que no se cree una expectativa que necesariamente no se realiza tan pronto, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que todo el mundo dice, digamos, yo leí ayer en el periódico que hay un niño que están pidiendo ayuda porque necesita un trasplante de hígado. Y dije, qué lástima que no estamos listos para hacerlo acá, porque una de las cosas que la Fundación también apoya es que sean pacientes que tengan alta probabilidad de salir adelante. El trasplante renal tiene un rechazo desde el año 95 de un 5%, es nada, ¿verdad? Ellos en los últimos 5 años creo que tienen dos infecciones. Entonces ese es un programa exitoso que brinda vida, pero no podemos tener un programa que de entrada el paciente se muera, sería fatal. Creo que es muy importante lo que Marta nos está comentando acá. Por ejemplo, en el trasplante renal hay este éxito que se ha tenido, pues es excelente saberlo. Y también hay que ver los aspectos puramente económicos en un sistema de salud que sabemos que es muy débil. Pero, por ejemplo, un paciente trasplantado puede solucionar el problema de un paciente que si no tiene que estar en diálisis permanentemente, lo cual es mucho más caro y con muchas mayores complicaciones. Por eso en todos los pacientes que sea factible hacer el trasplante, pues es mejor que mantenerlo por vida en diálisis renal, ¿verdad? Así que esos son algunos de los aspectos importantes. Marta, por ejemplo, dentro de los múltiples frentes que tienen que verse en este aspecto, ya vimos el aspecto médico, el aspecto infraestructura, pero hay una parte muy importante que es el aspecto legal, la parte de que existe o no ya una ley de trasplante de órganos que esté aprobada en el Congreso o bien en qué punto está, porque necesita tener un sustento legal adecuado. Fíjate, Francis, que hay una ley que está vigente, que es la ley 9196, pero no es una ley actual. Esa ley tiene actores dentro que se mencionan ahí que ya no existen. Dentro de ellos el Instituto de Medicina Forense, que ahora es el INASIF, pero antes era otra cosa. Y una serie de instituciones del Ministerio de Salud que ya no existen. Entonces desde el año 2009 se hizo una mesa grande también, donde todos los actores que tenían que ver con trasplante, las universidades, el Colegio de Médicos, los hospitales, el ICS, también está el Ministerio Público, el INASIF, todos nos sentamos a revisarla y a ver qué podíamos hacer para cambiarla. De tal manera que se creó un proyecto consensuado entre las autoridades del ICS, la parte legal del ICS y la parte legal de salud pública, y generamos un proyecto único que presentamos al Congreso. En esa oportunidad pensamos que se había dado lectura y que estábamos ya en el camino, pero resultó que no. Entonces el año pasado el licenciado Roberto Kessler nos hizo el favor de recibirnos, él es el presidente de la Comisión de Salud, y él se metió de lleno a ver dónde estaba la ley. Y resultó que la ley tenía que salir, emanar de la Comisión de Salud, llegar al Congreso y regresar de nuevo para obtener un dictamen. Eso se hizo el año pasado. Él inclusive me pidió que hiciéramos la última revisión, porque me dijo, mire, si nos metemos a cambiarla va a ser un problema.
¿Y por qué una nueva ley? Porque se cambió más del 30% de la ley actual. Entonces era necesario promulgar una nueva ley. Entonces la ley se consensuó también con otros proyectos legislativos como el de Argentina, el de Ecuador, el de México, revisamos y vimos que este estaba muy bien hecho y que tenía más o menos todo. Entonces está ya en el Congreso el último día de enero, viable, el último lunes de enero, ingresó al Congreso con dictamen favorable unánime de la Comisión de Salud, esperando a que suba a ser leído, ¿verdad? Y entonces ya después de eso, pues nos tocará hacer la socialización de la ley en las diferentes bancadas, pero la aceptación ha sido muy buena. Los diputados de la Comisión de Salud han sido muy amables y realmente nos han apoyado a poder llevar esto al Congreso para beneficio de los guatemaltecos. Pues si yo puedo hacer un llamado a los diputados para que por favor la aprueben, ¿verdad? Y que llegue a primera lectura. El señor presidente del Congreso es firmante de esta ley. Y yo creo que es una ley social. En alguna oportunidad yo estuve con los de la Comisión de Salud y les dije que era una ley que no ganaba votos y todos brincaron y me dijeron que cómo era posible que ellos no legislaban para crear votos, ¿verdad? Pero cuando quise sacar la pata, la verdad que la metí más y prefería no decir nada, pero creo que es algo importante para Guatemala, es una ley social, no nos va a traer votos, pero sí nos va a traer vida, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que esto último que dice Marta es fundamental para los señores diputados que nos estén escuchando, pues para el mismo señor presidente del Congreso, Aristides Crespo, que él es uno de los firmantes, como tú indicas, ¿no? No les va a ganar votos, pero sí va a ganar muchas vidas. Y yo creo que eso es algo que es sumamente importante. ¿Cómo te haría la vida más fácil esa ley? Me recuerdo, por cierto, que antes de entrar aquí al programa Las Cámaras, comentábamos que uno de los cambios que se hizo, Marta, y creo que a sugerencia de la misma comisión, es el hecho de incluir la posibilidad de recibir donaciones, que no estaba considerada en el proyecto inicial. No, el licenciado Kessler, con muy buena visión, nosotros dentro del proyecto de ley habíamos puesto que el Ministerio de Salud tenía que darle un presupuesto a esto, ¿verdad? Y él me dijo, mire, ¿de dónde le van a dar dinero si no tienen? Entonces él abrió la posibilidad y puso que el Consejo Nacional de Trasplantes podrá recibir donaciones. El Consejo Nacional de Trasplantes se configura ahí, se dice quiénes lo integran y deja abierta la puerta por si hay necesidad de incorporar a alguien más. También se da una reforma al examen médico de acuerdo a la American Neurology Association, creo que se llama. Y también ahí aparece el INASIF. ¿Qué es lo que hace el INASIF? ¿Qué hace lo que hace el Ministerio Público? O sea que es una ley actual que beneficiará enormemente el proceso de trasplante, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de las ideas que pueden surgir, es decir, bueno, mire, todo este trabajo que ustedes están haciendo, todo este esfuerzo, creo que se ha movilizado muchísimo, ¿verdad, Marta? Pero no se enfrenta con demasiadas trabas burocráticas por una burocracia que es no solo propia, sino que prácticamente casi cualquier gobierno. ¿Cómo ha tocado que enfrentar esto? Mira, realmente es una carrera de perseverancia, ¿verdad? Esto no es de tiempo, sino es de aguante. Realmente aquí uno se topa con pared todos los días, con gente que dice, mire, pero esto es carísimo, sí, pero es más caro mantenerlo en quimioterapia, por ejemplo, o en diálisis. O en diálisis. En México la doctora Bárbara Novelo le probó al Seguro Social que era más barato hacer el banco de células hematopoyéticas que seguir dando quimioterapias y se lo autorizaron. Pero aquí, como todavía estamos atendiendo casos de desnutrición, decía el doctor Octavio Figueroa el otro día que no hemos terminado con las enfermedades del subdesarrollo, pero ya tenemos las de primer mundo aquí también, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Salud no aguanta y yo creo que los guatemaltecos debemos de contribuir y Guatemala será lo que sus hijos quieran, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser buenos patriotas, buenos ciudadanos y implementar estos programas para beneficio de la gente, porque esto no es ni para ti, ni para mí, ni para los camarógrafos, es para cualquier guatemalteco que lo necesita y la vida cambia en un minuto, ¿verdad? Y entonces... Bueno, pero yo me recuerdo unas palabras que tú dijiste en el programa anterior, en el cual hablabas que uno de tus sueños o una de tus visiones era que este fuera un servicio para el que tiene o no tenga recursos, igual que llegara cualquier guatemalteco y tuviera acceso a él. Y que han habido casos pues, de pacientes privados que han llegado y porque se mencionaba, por ejemplo, alguna renuencia para ir al Hospital General. Y aquí van a oír algunas palabras que decían ustedes en esta entrevista.
tengo el caso de un muchacho que él se trasplantó, él quería un trasplante cadavérico y estaba renuente a hacerlo en el Hospital General. Yo lo llevé a conocer. ¿Y renuente por qué? Porque siempre que se cree que no está adecuado, que no está limpio, que no tenés las condiciones, que los médicos no son buenos, que saber quién te va a operar, que el equipo es obsoleto. Sí, lo llevamos a dar la vuelta a él y tiene su carnet del Hospital General porque él estaba dispuesto a trasplantarse en el Hospital General. Yo creo que esto es algo que hay que poner al servicio de cualquier guatemalteco, no importa si tenés dinero o si no tenés dinero. Y por eso se pretende hacer unidades autosostenibles que logren realmente no solo bajar los costos de tu bolsillo, sino además ayudar a la persona que de verdad no tiene. Pero obviamente esa renuencia yo creo que se ha ido superando al observar que el servicio que se da es un servicio bueno, hay buenos profesionales, hay buenas instalaciones, siempre obviamente de las limitaciones que tenemos. Marta, por ejemplo, eso es en la parte pues, burocrática, legislativa. En la mente del guatemalteco, ¿qué avances tú crees que se han hecho? ¿Cómo crees que podemos mejorar este rechazo o este temor de trasplantar, de dar órganos? Eso es algo voluntario. Me recuerdo que el licenciado Redondo en esa entrevista que tú tuviste con él, pues él decía unas palabras que me gustaron y que ustedes las van a oír en este momento también. Bueno, y aparte es una cosa voluntaria, o sea, realmente no es obligatorio el que uno tenga que donar sus órganos, sino que realmente es una opción que yo creo que es una opción que yo personalmente tomaría, porque creo que si está la oportunidad de darle a alguien una mejor vida acá, creo que sería importante. Es decir, el trasplante es algo voluntario. Totalmente. ¿Crees tú que eso existe ya, esa conciencia? Fíjate que yo creo que sí. Lo que no saben es el camino y con el perdón tuyo, ¿verdad? Pero los mismos colegas no saben cómo abordar y cómo hacer esto. Las últimas 2 donaciones que tuvimos hace un año son 2 donaciones que ocurren en el sistema privado del país. Unos días antes de eso, Dionisio Gutiérrez, en un programa de televisión que yo vi, él decía que no existe ninguna coordinación entre los sistemas de salud. Y nosotros, con el trasplante logramos que los hospitales privados donaran a un hospital público y que los implantes se hicieran en todos los hospitales. Salieron de un hospital privado, se implantaron 3 riñones a los pacientes del programa del Hospital General, a una niña del Hospital Roosevelt y las 3 córneas a oftalmología. Cabe decir que las 3 córneas es la tercera vez que se hace en Guatemala. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurre que hay que hacerlos. ¿Y a quién llamaron esas personas? A nosotros. Y nosotros cuando nos llaman, nosotros acudimos a lograr la donación y a facilitar el proceso, llamando a todos los médicos involucrados y cada quien hace su trabajo. Yo recuerdo a la mamá del último paciente que me decía, señora, llévese el corazón, por favor, póngale el corazón a alguien más. Y me acuerdo de esa madre con sus 3 hijos firmando los protocolos de extracción de su hermano y donaron sus 2 riñones y solo una córnea porque la otra se perdió porque no la supieron preservar. Entonces yo creo que es una educación de todos. Realmente la mentalidad del guatemalteco ha cambiado. Hoy cualquiera habla de donación de órganos, ya estamos claros en que no se puede sacar un órgano en una camioneta. Ya estamos claros en que el proceso debe realizarse en un hospital y eso es un avance muy bueno en la sociedad. Mover a una sociedad cuesta mucho y 10 años parecieran mucho, pero para hacer estos procesos es nada. Y yo estoy muy contenta y muy agradecida con Dios de todo lo que nos ha ayudado y dónde estamos en este momento, ¿verdad? Bueno, yo creo que ese es un hermoso mensaje que Marta nos está dando. Nosotros como ciudadanos debemos de colaborar con esto. Hay actividades que ellos tienen, ya nos mencionaron la carrera de Cayalá, en el cual pues, yo creo que hay que participar porque estos fondos van para ahí. También el bingo, es importante participar. Cuando hablábamos de trasplante de córnea, yo quiero compartir, yo quisiera expresar una condolencia por un gran médico guatemalteco como es el doctor Roberto Quevedo, quien inició el trasplante de córnea aquí en Guatemala, que Marta lo ha señalado, que fueron de los que fueron abriendo el camino. Este era un hombre pues, que dejó un gran legado. Ese legado es el de un guatemalteco que quiere hacer algo por este país, igual que lo que hace la Fundación Donaré, que preside pues, Marta Hernández. Así que, Marta, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Te deseamos que sigamos adelante con este proyecto y yo estoy seguro que todos aquellos guatemaltecos que nos están viendo y escuchando van a de veras participar
de este proyecto que sea una realidad. Gracias, Francis. De verdad te agradezco la oportunidad y pues esperamos de verdad dar vida después de nuestra vida y pedirle a los guatemaltecos que todos integren a su vocabulario Yo sí donaré. Muchas gracias. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Sí, gracias, mi querida. Gracias.